Hola, Doc, buenas tardes. Una consulta, ya empezamos la presentación en el grupo que lo toca presentar. Yo ya estoy lista para escucharles. Pues aquí estoy. Ya, entonces ya empezamos. Ya, ok. Entonces, hoy día les vamos a presentar lo que es toda la patología relacionada a párpados, órbita y aparato lagrimal. Vamos a empezar con la blefaritis. Ok, a ver, la blefaritis es una condición inflamatoria que compromete el margen palpebral. El margen palpebral es normalmente el lugar donde se encuentran las pestañas y las glándulas sebáceas del ojo y se termina desestabilizando críticamente la película lágrima. Esto normalmente es crónica, multifactorial y comúnmente es bilateral. Ya. Eh, Se divide en anterior. Anterior se refiere a que está centrada en las bases de las pestañas y en el margen anterior del párpado. Eso tiene tres etiologías principales. La estafilocócica, que es normalmente dada por S. aureus o S. epidermidis, donde las toxinas van a provocar reacciones inmunitarias secundarias en la corda y la conjuntiva. También tenemos la seborreica, dada por la disfunción de las glándulas sebáceas faciales y palpebrales, frecuentemente asociada con los cuadros de dermatitis seborreica, y por Dermodex, que es un tipo de parásito que es normalmente incrementado por la edad. La otra parte de la clasificación es la posterior. Esta se refiere a la disfunción de las glándulas de meiomio. Esto normalmente se produce por la obstrucción del conducto glandular debido a una hiperqueratinización epitelial. Se va a generar una acumulación y opacidad de las secreciones lipídicas altamente viscosas. Este puede ser causado por factores sistémicos como la rosácea, que se produce una alteración severa y directa del metabolismo lipídico de los párpados. También puede ser debido a fármacos como la isotiroidina, los antihistamínicos o conservantes tópicos. Y también puede ser por etiología cicatrizal debido a enfermedades atópicas severas. La blefaritis normalmente se va a presentar con síntomas como una sensación de cuerpo extraño, donde el paciente nos va a decir que se siente como una arenilla o algo que está dentro del ojo que le molesta. También puede haber prurito y ardor, que es picazón constante localizada en los bordes. Secreción espesa y turbia cuando está las glándulas tapadas. Costras matinales en las pestañas. Lagrimeo y sequedad, eh, es recurrente debido a la inestabilidad de la película lacrimal. También vamos a tener visión borrosa transitoria, que es típicamente mejora después de parpadear de manera voluntaria, y lo que es muy, o sea, es un signo de seguridad, es la madarosis, que es la pérdida de las pestañas. Ya. Aquí tenemos ciertas características que nos van a ayudar a diferenciar entre las etiologías de la blefaritis. Tenemos la estafilocócica, la seborrea y la dermodex, que como ya dijimos son anteriores, y por la obstrucción de las glándulas de Meibomian, que es la posterior. Entonces, vamos a decir que la estafilocócica es anterior, va a tener escamas duras aplanadas, úlceras ocasionales, conjuntivitis papilar, más o secreción, queratitis infiltrada, rosácea, que no es característica de la rosácea, y es peor por la mañana. La seborreica, en cambio, es anterior. Vamos a encontrar escamas o costras grasosas. No va a haber úlceras, va a haber conjuntivitis leve, va a haber queratitis inferior, rosácea poco frecuente y puede ser peor en cualquier momento del día. La Dermodex es en la base de las pestañas, va a haber mangas cilíndricos y todo lo demás vamos a ver que es variable. Y en cambio, por la obstrucción de las glándulas, esta es la posterior, que se caracteriza por tener panus con una queratitis con panus. Ya. Para el diagnóstico, lo primero que vamos a hacer es la biomicroscopía.
que es la inspección sistemática bajo la lámpara de la hendidura utilizando iluminación focal directa y la reflexión especular. Después vamos a evaluar el tiempo de ruptura lagrimal, que es cuando es menor a 10 segundos con fluorescencia, se evidencia la inestabilidad de la película lagrimal. Después tenemos dos tinciones que son útiles para el diagnóstico, el cual es la verde de lisamina o el rosa de Bengala, en la cual estos van a resaltar cuando las células epiteliales estén desrastabilizadas. Y podemos también hacer cultivos únicamente cuando son casos atípicos. Para el tratamiento y el manejo de la blefaritis tenemos como primera estrategia la higiene palpebral todos los días, que se vamos a realizar con compresas calientes 2 veces por día y un masaje para intentar hacer que las glándulas se destapen. También podemos hacer una limpieza con ácido hipocloroso como método de consultorio tenemos la microblefoexfoliación. Ya, como segunda estrategia tenemos los antibióticos tópicos que tenemos que usar en cuidado por problemas de resistencia. En estos tenemos la bacitricina, la eritromicina, la trovamicina en el margen y una acitromicina tópica. Como tercera estrategia tenemos los corticosteroides, que como ya sabemos tenemos que dar ciclos cortos y no se recomienda el uso prolongado porque puede aumentar la presión intraocular y causar catas. Y como tratamiento específico tenemos que para la etiología de Demodex podemos dar lotilaner a 0.5 y ivermectina tópica oral, aceite de árbol té a 50%. La seborreica podemos usar champú de sulfuro, de selenio, y en la obstrucción de las glándulas podemos dar doxicina oral de 50 a 100 miligramos por día por 8 semanas y omega 3. Y ya. Como segunda patología tenemos el orzuelo. El orzuelo es una infección de naturaleza predominante estafilocócica con curso agudo y superativo. Tenemos dos tipos. El externo, que se refiere a una infección circunscrita de las glándulas anteriores de 6, que son las sebáceas, y las glándulas de Moll, las sudoríparas, o el folículo piloso de la pestaña. Y el orzuelo interno, afecta directamente a las glándulas sebáceas de Meibomium, situadas en el interior del espesor tarsal palpebral posterior. Los síntomas que vemos en los orzuelos son el dolor agudo y focal, la hipersensibilidad táctil localizada extrema y la sensación de pesadez palpebral. Como signos tenemos un nodo eritematoso sobrelevado y edematoso visible en el margen palpebral. Para el diagnóstico, lo primero que debemos hacer es la historia clínica con inicio agudo versus crónico, preguntar si es que hay dolor, preguntar si es que hay recurrencias frecuentes, preguntar si es que al principio tuvo una blefaritis, porque la blefaritis puede ser una predisponente del orzuelo. Preguntar también antecedentes sistémicos como la diabetes y la hiperlipidemia, porque también predisponen a tener orzuelos. En el examen físico tenemos que ver si es que es externo versus interno, la consistencia blanda versus fluctuante, el dolor a la palpación, porque si es que duele es orzuelo y si es que no duele es el calacio, que es la consecuencia de los orzuelos. Y siempre tenemos que hacer una eversión palpebral para ver si es que hay también orzuelos internos cuando hay orzuelos externos. Y también tenemos como otras estrategias los cultivos, pero son para estrategias cuando los orzuelos ya son recurrentes. Entonces, o si hay celulitis palpebral, las biopsias cuando los calacios ya son recurrentes o son atípicos, y la histopatología para hacer un diagnóstico diferencial sobre hipogranuloma versus carcinoma. También sabemos que cuando hay madarosis, que como ya dije es la pérdida de la pestaña, siempre hay que biopsiar porque es un signo de malignidad. Como tratamiento tenemos como manejo compresas calientes de 3 a 4 por día, de 5 a 10 minutos como primera línea. Después también higiene palpebral con limpieza suave de los márgenes y anestésicos orales para el dolor. Nunca jamás debemos exprimir los orzuelos porque esto puede causar riesgo de diseminación o celulitis. No debemos dar antibióticos tópicos ni antibióticos sistémicos, solo si es que hay celulitis. Y como tratamiento definitivo, sabemos que si es que no se resuelve, va a terminar siendo un calacio.
Y tenemos como primera estrategia la inyección intralesional de corticoide de triamcinolona acetonida de 40 miligramos por mililitro para orzuelos pequeños múltiples en el margen. Y no se puede dar en personas de piel oscura por problemas de despigmentación. Como segunda estrategia tenemos la incisión y el curaje en un calacio grande. Podemos hacer una incisión vertical interna bajo anestesia local y una incisión conjuntiva para evitar la cicatriz tarsal. Y como última estrategia tenemos que en calambres recurrentes tenemos que hacer biopsia histopatológica obligatoria, doxaciclina oral y higiene palpebral. Ya. Listo. Entonces, ahora yo voy a hablar sobre la ptosis palpebral. Esta es una patología caracterizada por una posición anormalmente baja del párpado superior que puede llevar a oclusión parcial o total del área pupilar con un déficit visual. Eh, Normalmente, el párpado superior debería cubrir la córnea 2 milímetros en condiciones normales. Una ptosis leve implica más de una caída de 2 milímetros de la posición normal. Una ptosis moderada implica una caída de 2 a 4 milímetros y cubre parcialmente la pupila. Y una ptosis grave se sitúa más de 4 milímetros por debajo de la posición y suele cubrir totalmente la pupila. Eh, la miogénica es el tipo más común de ptosis palpebral. Esta se caracteriza por una distrofia del músculo elevador del párpado e incluye la ptosis congénita simple como vemos ahí en el ejemplo. También hay la neurológica, que viene por parálisis del tercer par craneal, o por síndrome de Horner, que se caracteriza por su triada de ptosis, miosis y anhidrosis, como vemos ahí en el ejemplo. Y también puede estar la ptosis palpebral, puede estar causada por miastenia gravis. Entonces, eso es algo muy importante a considerar cuando llega un paciente con ptosis palpebral. Además, hay la aponeurótica. Esta es por la desicencia o desinserción de la aponeurosis del elevador y esta es la causa más común en adultos mayores. También hay la mecánica, que se debe por tumores, por chalación, por neurofibromas o por cicatrices que pesan sobre el párpado afectado. Además hay la pseudotosis, que es algo que se ve como una tosis palpebral, pero en realidad es otra patología, como puede ser el enoftalmos o la microftalmia o la hipotropía. Y además hay la traumática, que está causada por lesión en el músculo elevador o su aponeurosis por un trauma directo. En los síntomas vamos a tener una caída visible del párpado superior. Los pacientes también pueden experimentar fatiga visual al final del día, sobre todo en la que es causada por miastenia gravis. También diplopía, que es este fenómeno en el que como que vemos doble. Esto puede estar relacionado con ptosis neurológica. En los niños también se puede presentar visión borrosa o ambbliopía. Y se ve mucho esto que vemos en el ejemplo de abajo, esta postura compensatoria que se llama el chin-up position. Esto también es clásico de la ptosis palpebral. En cuanto a los signos, aquí vamos a realizar ciertas evaluaciones. Una de las más importantes, que es el gold standard, el MRD1, que es el Margin Reflex Distance 1, que normalmente suele ser de 4 a 4.5 milímetros. En este caso va a ser menor a 2 milímetros. Esta evaluación se realiza midiendo desde el reflejo de la luz de la córnea utilizando una linterna directa hasta el párpado superior. Como vemos en el ejemplo en la imagen, ahí está el MRD1 y el MRD2. También se debe medir la función del elevador. Esto se mide haciendo que el paciente cierre el ojo utilizando una regla y midiendo hasta dónde abre, pues, ¿no? Normalmente debería abrir más de 12 milímetros. Una respuesta buena del elevador es de 8 a 12, regular de 5 a 7 y pobre de menor a 4. Esto utilizamos para determinar la gravedad. También tenemos que buscar el surco palpebral superior y si está ausente o borrado, esto puede ser indicativo de ptosis aponeurótica, que está en el ejemplo de la parte de abajo. También hay otras cosas que podemos evaluar. El signo de Herring, en este tenemos que tapar el ojo que no está afectado. Esto obviamente en la ptosis que sea unilateral. Y entonces el párpado que esté afectado va a caer más cuando se cubre el que no está afectado.
El fenómeno de Bell es aquel en el que cuando intentamos cerrar las, em, los ojos se van a mover hacia arriba. Esto es importante porque determina el pronóstico del paciente al salir de la cirugía, y voy a hablar un poco más de eso más adelante. Y está el reflejo de Marcus Gunn, que es conocido como el jaw winking, en el que al masticar, bostezar o abrir la boca, el paciente, el párpado del ojo afectado se mueve. Esta es como una conexión nerviosa anómala en la que están relacionados los movimientos de la boca con los movimientos del ojo. Ok, entonces para diagnosticar es importante primero siempre hacer una buena historia clínica con el objetivo de determinar la progresión, poder acercarnos un poco a la etiología y abordar el acompañamiento. Siempre va a ser muy necesario el MRD1 y también medir la función palpebral. Esto va a determinar la severidad y qué técnica quirúrgica vamos a usar para el tratamiento definitivo. Además, está el test de fenilefrina que evalúa el músculo de Müller. Este va a ser positivo si el párpado tiene una mejoría en cuanto a su apertura de 2 milímetros. Y esto determina que el paciente sea candidato a una mioleromía o una Fasanella Servat. Estas son técnicas quirúrgicas de las que hablaré más adelante. Em, También es importante evaluar el fenómeno de Bell, porque si es que este está ausente, existe la posibilidad de que el paciente experimente una keratitis de exposición postquirúrgica. Y esto orienta más a un manejo conservador. Los siguientes test de los que voy a hablar van más orientados al descarte de la miastenia gravis. Empezamos con el test del hielo, en el que se evalúa la apertura luego de aplicar bolsas de hielo sobre los párpados. Este se va a considerar positivo si mejora al menos 2 milímetros y es un indicativo de miastenia gravis. Sin embargo, el gold estándar para esto es el test de Tensilon hidrofonio, en el que se va aplicando esta sustancia, el hidrofonio, de forma intravenosa hasta obtener una reacción o hasta 8, 10, hasta máximo de 8 a 10 miligramos. Esta sustancia va a inhibir la acetilcolinesterasa y se tiene que hacer esta prueba de forma intrahospitalaria, por lo que hay un riesgo grande de que el paciente haga una bradicardia. En caso de que sea positiva, confirma miastenia gravis. Además, es bueno buscar anticuerpos anti-ACHR. Em, Esto tiene una sensibilidad como del 80 al 95% en pacientes que tienen miastenia gravis. Y al igual, es bueno hacer una TC del cráneo, una resonancia magnética, ante sospecha de parálisis del tercer par o síndrome de Horner. Esto va a servir para descartar un aneurisma o un tumor. E igual la campimetría de Gol sirve para cuantificar qué tanto está privado el campo visual debido a la mala posición del párpado. En el tratamiento provisional, en caso de que haya ambliopía, o sea, la visión borrosa, se puede ocluir el ojo afectado y con el objetivo de que el paciente pueda como ver mejor y no corra mucho riesgo como de desorientarse o de caerse. También existen estas gafas especiales con un soporte físico, el Tosis Crutch, que están demostradas ahí en el ejemplo. Y también puedes tratar la causa subyacente en el caso de que exista, como puede ser la astenia gravis. En cuanto al definitivo quirúrgico, vamos a elegir la técnica con base en qué tanto responde, qué tan conservada está la función del elevador del párpado. Si la función es buena, se va a hacer una resección o avance del elevador o una cirugía de la aponeurosis. Si la función es regular, vamos a optar por una resección máxima del elevador. Y si la función es pobre, vamos a hacer una suspensión frontalis de la fascia lata o con material sintético. Si es que el paciente tiene una respuesta al test de fenilefrina, optaríamos por una técnica de Fasanella Servat o miolerectomía. Y la siguiente patología sobre la cual les voy a hablar es el ectropión. El ectropión es la anomalía en la posición y o estructura del párpado, usualmente del párpado inferior, que hace que se vierta hacia afuera, de forma que queda visible el borde palpebral y la conjuntiva nasal inferior. Esta patología expone la superficie del ojo, la conjuntiva y la zona inferior de la córnea. En forma, el ectropión más común es el involutivo, está relacionado con la edad. En este existe una laxitud horizontal del párpado y una desinserción de los retractores del párpado inferior.
También hay el paralítico, que está relacionado a parálisis facial con falta de inervación del músculo orbicular, como vemos ahí en el ejemplo. También hay el cicatricial, que puede estar relacionado al acortamiento del párpado por procesos quirúrgicos, como puede ser una blefaroplastía o por una exposición crónica al sol. Aquí vemos una blefaroplastía que tuvo como resultado un ectropión y el cual fue arreglado después. De igual, también tenemos el mecánico, que está asociado a un tumor, a una hernia gasa o a un edema de párpado inferior. Y el menos común es el congénito, que está asociado a la trisomía 21 o a ictiosis. Entre los síntomas está epífora por mal drenaje lagrimal. También los pacientes suelen experimentar resequedad ocular, irritación, una sensación de cuerpo extraño, y también es común hiperemia conjuntival y fotofobia, como vemos ahí en el ejemplo. En cuanto a los signos, vamos a nosotros notar una eversión visible del párpado inferior. También la conjuntiva tarsal va a estar expuesta, eritematosa y en algunos casos engrosada. El punto lagrimal inferior también puede estar evertido y alejado del globo. En casos más graves se puede presentar una queratitis por laxitud. Y aquí hay también algunas cosas que podemos evaluar. Por ejemplo, el snapback test, que se evalúa traccionando desde el párpado inferior. Si es que se demora en volver a la posición inicial, esto va a evidenciar exceso de laxitud. También el test de distracción, en el que se tracciona el párpado inferior hacia afuera del globo y tenemos que realizar una medición. Es significativo si hay más de 10 milímetros de distancia. El diagnóstico igual, súper importante, una historia clínica, una inspección adecuada, permite determinar la eversión del párpado, la exposición de la conjuntiva, dónde está el punto lagrimal. También es importante hacer la evaluación de la laxitud palpebral mediante los test que acabo de mencionar, mediante el snapback, la tracción vertical, lateral y medial y el test de distracción. También es bueno evaluar el par craneal 7. Aquí lo vemos en el ejemplo superior, en el que se le pide al paciente que cierre fuertemente los ojos, que arrugue la frente, que infle las mejillas, y en este se busca descartar parálisis facial. También es importante hacer una biomicroscopía con fluoresceína. Esto es para buscar úlceras corneales que tienen que ser necesariamente tratadas antes de hacer cualquier cirugía. Y también hay algunos estudios complementarios como la TC, una resonancia magnética, una electromiografía, un test de tiempo de ruptura lagrimal para evaluar la estabilidad de la película lagrimal. En el tratamiento tenemos provisionales y definitivos. También provisionalmente el paciente puede usar lágrimas artificiales, lubricantes oculares en la noche y papel palpebral también en la noche. En cuanto al definitivo quirúrgico, esto va a depender mucho de la etiología. Si es involutivo, se utiliza una tira tarsal más una cantoplexia lateral, que es el ejemplo que tenemos arriba. Cicatricial se divide en lamela anterior o lamela media. En lamela anterior vamos a usar una acetoplastía o injerto cutáneo. En lamela media, una liberación de cicatriz y usamos espaciadores. En el paralito vamos a usar una terapia y pesos de oro en párpado superior y cantoplexia, que es el ejemplo que tenemos ahí abajo. Y en el caso de que encontremos el punto lagrimal vertido, se tiene que hacer una cauterización conjuntival. Bueno, seguido de estos tenemos el entropión, que es un poco lo opuesto del ectropión. Como tal, el entropión es una anomalía palpebral caracterizada por la rotación hacia adentro, que viene a ser la inversión del margen del párpado y la línea de las pestañas. Bueno, al girar el borde palpebral hacia la superficie ocular, estas pestañas y la piel van a causar un daño mecánico debido a que van a pues frotar mecánicamente la córnea y la conjuntiva y va a llevar a un compromiso en la integridad de la superficie del ojo. Seguido de esto, vamos a ver la clasificación. La clasificación del entropión es un poco debido a su uso. Entonces tenemos primero el entropión más común, que es del tipo senil, y este ocurre en adultos mayores, como indica el nombre, debido a cambios degenerativos asociados con edad, tales como la laxitud horizontal del párpado, la debilidad de los retractores del párpado inferior y la atrofia de los tejidos de soporte. Como podemos ver en la imagen, vemos una persona adulta mayor que justamente está sufriendo esta patología. Seguido de esto tenemos el otro tipo, que es de tipo entropión cicatricial. Este es causado por la contracción y el acortamiento de la conjuntiva palpebral y el tarso. A este se lo relaciona con diversas enfermedades,
Primero tenemos esto del pemfijoide de las membranas mucosas, el síndrome de Stevens-Johnson, la enfermedad de injerto contra huésped crónica, quemaduras químicas o térmicas, una blefaritis crónica o infecciones como el tracoma. Este es un poco un entropión que se va por una causa secundaria. Seguido de esto tenemos el tercer tipo de entropión, que es el entropión congénito, que es presente desde el nacimiento y este justamente se da debido a un desarrollo de estructura anómalo del tarso o de los músculos hipertróficos del margen palpebral. Como podemos ver en imagen, en este caso es un paciente pediátrico porque como al ser congénito ya vino como de fábrica con esta afectación. Y seguido de este tenemos el entropión espástico agudo. Este es provocado por el cierre forzado y sostenido del párpado, que se conoce como un blefaroespasmo, debido a una irritación o una inflamación ocular aguda, como puede ser una úlcera corneal o cuerpo extraño, lo que hace que el músculo orbicular monte sobre el borde tarsal y justamente haga este movimiento del párpado metiéndose hacia el ojo. De ahí vamos a hablar un poco de los síntomas y signos que tiene esta patología. Como tal, el roce continuo de las pestañas y de la piel del párpado contra el ojo produce un cuadro clínico a veces un poco severo. Los síntomas cardinales va a ser esta sensación de cuerpo extraño severa. Eh, Vamos a poder como observar granos de arena o tipo raspadura. Va a haber un dolor ocular intenso. Hay pacientes que presentan fotofobia, que viene a ser esta sensibilidad extrema a la luz. Va a haber un lacrimeo constante debido a que el ojo va a sentir como la piel raspando y este daño mecánico, la respuesta va a ser activar la lagrimación y por eso hay este lacrimeo y de ahí va a haber una secreción mucosa. Seguido de esto tenemos un poco ya los signos que podemos ver. Usualmente se hace el examen con lámpara de hendidura, que es el que podemos ver en la imagen de la diapositiva. En este, lo que se va a ver es un margen palpebral invertido. Es bastante fácil de examinar viendo la posición de las pestañas. De ahí vamos a tener una inyección conjuntival, que es un enrojecimiento debido a la inflamación crónica. De ahí podemos también encontrar una queratopatía por exposición e impresión corneal. El roce va a provocar erosiones epiteliales que se tiñen intensamente con colorante de fluorocesina. De ahí puede haber la presencia de úlceras e infiltrados corneales. Si no se trata del defecto epitelial, si puede evolucionar a úlcera, antes el entropión no se da el tratamiento, va a progresar a estas enfermedades un poco más graves. Seguido de esto tenemos un poco la vascularización y opacidad corneal. Esto se va a dar justamente en casos crónicos. La córnea desarrolla vasos sanguíneos anómalos y cicatrices permanentes que reducen la visión del paciente. Entonces el paciente puede manifestar esta como pérdida de la visión. Seguido de esto tenemos, hay casos en los que se puede perforar la córnea y es el caso más extremo debido a la deshidratación y como tal la lisis tisular. Es frecuentemente agravado si coexiste con una anestesia corneal o una neutrofobia. Seguido de esto, vamos un poco con el diagnóstico. El diagnóstico es fundamentalmente clínico. Se hace mediante la biomicroscopía en lámpara de hendidura, como les mencioné antes. Y durante evaluación es vital como diferenciar el entropión involucional del cicatricial mediante la palpación y la tracción del párpado, buscando justamente estos signos como de fibrosis subconjuntival, acortamiento de los fondos de sacro o presencia del semiblefarón, que son como bridas cicatriciales entre el párpado y el globo. También se evaluó justamente la laxitud palpebral y la fuerza del parpadeo que va a tener el paciente. De ahí un poco el tratamiento y el manejo. En sí, el objetivo del tratamiento es restaurar la posición anatómica correcta del párpado y proteger la córnea. Ahora un poco entrando en el tratamiento como tal, tenemos primero el tratamiento médico como paliativo, que se enfoca en aliviar los síntomas o proteger la superficie ocular mientras se programa la cirugía definitiva, porque el tratamiento definitivo para esta patología es de ley quirúrgico. Y bueno, entonces como tal podemos usar lubricantes oculares como ungüentos y lágrimas artificiales densas, preferiblemente sin conservantes, justamente para reducir la fricción, porque eso es un daño mecánico. De ahí podemos utilizar la fijación con cinta adhesiva que se llama tapping,
que es un poco como indica el nombre, colocar una cinta adhesiva en el párpado inferior, traccionándolo hacia abajo y fijándolo a la mejilla para mantener mecánicamente el margen evertido. Esto es básicamente contrarrestar el efecto mecánico que tiene esta patología usando una cinta. De ahí tenemos los lentes de contacto terapéuticos de vendaje o lentes esclerales. Estos crean una barrera física protectora o un reservorio de fluido sobre la córnea para evitar que las pestañas sigan erosionando. Seguido de esto tenemos el uso de antibióticos tópicos. Eh, si existen este tipo de úlceras o defectos epiteliales persistentes, se usan estos antibióticos para prevenir una infección bacteriana secundaria. Y como les mencioné antes, el tratamiento definitivo es el quirúrgico y justamente se divide un poco dependiendo del tipo de entropión que se tenga. La cirugía es el tratamiento de elección para corregir los factores mecánicos como tal. Y bueno, para el entropión involucional, que es el entropión más común, los procedimientos quirúrgicos buscan corregir la laxitud horizontal y reinsertar los retractores del párpado inferior. Una de las técnicas de estándar se le llama la tarsotomía con rotación del margen palpebral o el acortamiento horizontal mediante una tira tarsal lateral combinada con la reparación de los retractores inferiores. De ahí tenemos el otro tipo que es para el entropión cicatricial. En este el manejo es un poco más complejo debido a la fibrosis. Como es una cicatriz, va a presentar la fibrosis y esto va a dificultar un poco la operación, pero se requiere corregir la rotación mediante la liberación de cicatrices palpebrales y en algunos casos severos se puede utilizar la técnica de injertos de membrana, tomados típicamente de la mucosa bucal o injertos de membrana amniótica para reconstruir el fornix acortado y como restablecer el tarso. Seguido de esto, la técnica de eliminación de las pestañas aberrantes sí persisten a pesar de la corrección con las cirugías previas. Se puede realizar mediante electrolisis con sonda de radiofrecuencia para pocas pestañas o si hay muchas pestañas se puede utilizar crioterapia y aunque esta última de la crioterapia puede inducir efectos secundarios como pérdida de la pigmentación cutánea o adelgazamiento del margen palpebral. Seguido de esto tenemos la patología que es bastante común en todo el medio, que es el ojo seco. Es una enfermedad como tal multifactorial de la superficie ocular. Este se va a caracterizar por una pérdida de la homeostasis de la película lagrimal. Esta está acompañada de los síntomas como malestar y o visión borrosa. En su etiopatogenia se juega un papel crucial la inestabilidad de la película lagrimal, la hiperosmolaridad, la inflamación y el daño de la superficie ocular, así como las anomalías neurosensoriales que se produce por la alteración de la unidad funcional, que es esta, es un sistema integrado por las glándulas tanto lagrimales, la córnea, la conjuntiva, los párpados, los nervios sensoriales y los motores que los conectan. Y justamente, hablando un poco de la fisiopatología del ojo seco, se clasifica en dos formas principales. Primero está el ojo seco por deficiencia acuosa, también conocido como queratoconjuntivitis seca. Se debe a una disminución de la secreción lagrimal por una inflamación mediada por las células T en la glándula lagrimal. Y esto se divide en dos, como podemos ver. Primero tenemos la división por el síndrome de Sjögren, que es una enfermedad autoinmune sistémica en la que existe una destrucción de las glándulas exócrinas, lacrimales y salivales. Puede ser primario o secundario. El secundario está asociado a la artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico o esclerodermia. Y los pacientes tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar linfoma a lo largo de su vida. De ahí la otra que tenemos es el no Sjögren, que es aparte y ese se da por una deficiencia lagrimal idiopática primaria, que puede ser el envejecimiento como tal, una destrucción de los conductos de la glándula lacrimal, un bloqueo reflejo como la cirugía refractiva LASIK o el uso crónico de lentes de contacto o inducido por algunos fármacos sistémicos. Como podemos ver, este es un poco de lo que una persona con SON va a presentar el tema del ojo seco, seguido de esta boca seca, las glándulas salivales inflamatorias, como la piel seca, y si es una paciente femenina, también va a presentar secredad vaginal. Entonces, en un síndrome de Sjögren es un poco más sistémico y el ojo seco se vuelve uno de los síntomas característicos del síndrome de Sjögren. Sí, esto tenemos la otra clasificación, que es el ojo seco evaporativo, que es la principal causa de este, es la falla de las glándulas de meibomio, la alteración o el taponamiento de los orificios de estas glándulas por queratinización o secreciones espesas, altera la capa lipídica exócrina de la lágrima,
al perderse el lípido que frena la evaporación como tal, el agua que va a mantener al ojo hidratado se va a evaporar rápidamente y esto va a generar una inestabilidad e hiperosmolaridad y puede ser intrínseco debido a una rosácea ocular, un parpadeo incompleto o una causa extrínseca debido a la deficiencia de vitamina A, conservantes de gotas oftálmicas como el cloruro de besalonio o el uso de pantallas. Justamente el ojo seco, como podemos ver, esta parte evaporativa es un poco la afectación a qué tanto podemos mantener humectado el ojo. Y seguido de esto tenemos los factores de riesgo. Primero vamos a hablar un poco de los factores de riesgo modificables. Uno es del tabaquismo, que se asocia mucho con este tema del ojo seco. De ahí los ambientes con baja humedad o viento. La baja humedad y el viento van a acelerar esta evaporación del ojo, en lo que para el ojo seco. Y otros son las cirugías refractivas previas, el uso de pantallas digitales, que últimamente es algo bastante común con el uso de celulares o pantallas. Por eso es que se ha aumentado el ojo seco drásticamente en los últimos años. Y también el uso de lentes de contacto. Hay varias como menciones que los lentes de contacto se deben usar por 8 horas y de ahí sacarlos porque justamente va a afectar esta parte de la evaporación del agua del ojo. Seguido de esto tenemos los factores de riesgo no modificables, que estos son como de base. El sexo femenino, la raza asiática, el síndrome de Sjögren, enfermedades de tejido conectivo y la edad avanzada son factores de riesgo que como tal nos van a llevar a un ojo seco y no hay cómo modificar estos factores. Seguido de esto tenemos fármacos que nos llevan esto, son antihistamínicos, betabloqueantes, diuréticos, antidepresivos y la isotretinoína. De ahí los síntomas es justamente esta como secreción, la visión borrosa, la fotofobia, la sensación de cuerpo extraño y la sensación de ardor. De ahí en la parte de los signos un poco clínicos es el enrojecimiento conjuntival vulvar, la disminución del menisco lagrimal, detritos o filamentos de moco en la película lagrimal y la queratopatía punteada y queratitis filamentosa que se puede ver justamente en el examen como se ve en la imagen de la diapositiva. Las pruebas diagnósticas que se pueden usar son tinciones sobre la superficie ocular con el verde de lissamina, la rosa de bengala, también la evaluación de producción lagrimal, la prueba de Schimmer, y de ahí también la evaluación de mebomio y la inflamación, que es justamente chequearle como la integridad como tal de las glándulas. De ahí el tratamiento y el manejo médico es las lágrimas artificiales, los antiinflamatorios tópicos, el higiene oral, las tetraciclinas orales, en caso de que haya algún tipo de parte infecciosa, lágrimas de suero, lentes esclerales, y de ahí tenemos el manejo quirúrgico, que puede ser un poco la oclusión de los puntos lagrimales y la tarsorraquia. Ya, para entender lo que es la celulitis pre y post-septal, hay que saber que el septum orbitario es una lámina de tejido fibroso originada en el periosto orbitario que se inserta en el párpado a lo largo de las láminas tarsales y básicamente es una barrera contra la extensión de infecciones periorbitarias al interior de la órbita. Entonces, esta lámina divide en dos partes. La anterior, que básicamente son párpados y tejidos periorbitales, y la posterior, que es la grasa periorbitaria, los músculos extraoculares y estructuras neurovasculares. Entonces, la celulitis preseptal es una infección confinada a los tejidos blandos anteriores al septo orbitario. Básicamente hay tres formas en las que nosotros podemos adquirirla. Primero es inoculación directa, que es la más común, por ejemplo, con rasguños, con picaduras de insectos o con mordeduras de algún animal. La propagación local de una infección adyacente, por ejemplo, una sinusitis o una dacrocistitis, o la diseminación hematógena de una infección distante, por ejemplo, una otitis media, hasta una neumonía. La clínica de estos pacientes es un dolor unilateral, hinchazón y enrojecimiento del párpado y de los tejidos periorbitales, pero mantienen una visión normal, los movimientos oculares están intactos y no duelen y no tienen proptosis. Los patógenos más comunes son S. aureus y S. piógenes propios de la piel y Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae. Esta enfermedad es más común en niños que en adultos y su grupo de edad pico es en menores de 5 años.
En cuanto al diagnóstico y al tratamiento, el diagnóstico básicamente es clínico. Sin embargo, si se tiene incertidumbre, se puede hacer estudios de laboratorio, por ejemplo, un hemograma o cultivos conjuntivales o sanguíneos. Y en las pruebas de imagen, lo que se pide es una tomografía computarizada de órbitas y septos paranasales con contraste. Lo que se va a ver, como se muestra en esa tomografía de cortexial, es un engrosamiento de los tejidos blandos, justo es lo que está señalando las flechas. Igual las pruebas de imagen también están indicadas cuando no se puede hacer un examen ocular completo, por ejemplo, cuando el paciente tiene edema o cuando hay signos de alerta de celulitis orbitaria, que ya vamos a ver más adelante. De ahí la celulitis postseptal es una emergencia médica que hay que atender inmediatamente y que de hecho necesita antibióticos intravenosos porque ya está afectando a los tejidos posteriores al septo, entonces llega hasta la grasa y a los músculos. La forma más común de contagiarla es a través de una infección adyacente, por ejemplo, una rinosinusitis bacteriana, pero también puede ser por la propagación de una infección odontogénica, ya sea de los dientes, por ejemplo, las caries, o del tejido circundante como una gingivitis, una periodontitis, que puede provocar esta complicación y crear una diseminación de la infección. También puede ser por una celulitis preseptal o una dacrocistitis, que igual ya vamos a ver lo que es. También puede ser por una inoculación directa o diseminación hematógena. Em, la clínica de estos pacientes es un dolor localizado, unilateral, hinchazón y enrojecimiento del párpado. A diferencia de los otros pacientes con celulitis preseptal, estos pueden tener síntomas de alarma que son súper importantes identificar, por ejemplo, proptosis, quimosis, que es una inflamación de la conjuntiva, disminución de la agudeza visual, oftalmoplejía o síntomas de neuropatía óptica, por ejemplo, alguna discromatopsia. También tienen síntomas sistémicos de la infección como fiebre y malestar. De ahí, en cuanto al diagnóstico, es igual, de forma clínica, pero se confirma a través de una CT. De la misma forma que la anterior, se pide de órbitas y senos paranasales con contraste, porque esta prueba es súper importante para evaluar si hay una presencia de abscesos orbitarios, tal como se ve en esa tomografía, o de algún cuerpo extraño que está retenido. Se puede pedir también una resonancia magnética de la órbita y de los senos, si es que se sospecha de una trombosis del seno cavernoso o alguna complicación intracraneal. Básicamente el tratamiento es antibióticos intravenosos empíricos, vancomicina más ampicilina sulbactam o piperaciclina tazobactam. En ciertos pacientes se puede considerar el tratamiento empírico de infecciones fúngicas, por ejemplo, en pacientes que tienen factores de riesgo de contraer este tipo de infecciones. De ahí, en cuanto a la otra patología que es la dacrocistitis, esta puede ser aguda o crónica y es una inflamación del saco lagrimal. Entonces, la dacrocistitis aguda básicamente surge por una infección estafilocóxica o estreptocóxica. La clínica de estos pacientes es un eritema, dolor, calor y dolor. Epífora también, que es un lagrimeo excesivo del ojo, eh, y también tienen secreción mucopurulenta. Esta es más común en mujeres y en bebés, pero lo que está originando esta patología es que la dacrioestenosis, es decir, como una obstrucción del conducto nasolagrimal, genera una retención de las lágrimas y de los detritos en el saco lagrimal, lo que favorece un sobrecrecimiento bacteriano y causa la infección. Este también es un diagnóstico clínico, pero en todos los pacientes se tiene que hacer un cultivo y una tinción de Gram de la secreción ocular secretada o del líquido aspirado de este saco lagrimal. También se pueden pedir estudios adicionales que son hemocultivos, especialmente indicados en niños, personas inmunocomprometidas o pacientes que tengan signos de sepsis.
y en las pruebas de imagen se puede considerar si es que existen síntomas de celulitis orbitaria o se sospecha de algún absceso o sinusitis. El tratamiento se divide en que si es leve o si son niños mayores de 12 meses y es una antibiótico-terapia empírica oral más terapia de apoyo, por ejemplo, analgésicos, compresas calientes y masajes del conducto lagrimal. Se puede hacer una intervención quirúrgica, pero una vez se ha resuelto la infección aguda. Y en caso de lactantes o de infecciones graves, se tiene que considerar hacer una incisión y un drenaje si es que hay un absceso presente y se inician antibióticos intravenosos. Em, Esta intervención quirúrgica se hace en casos en los que el paciente tenga dificultad respiratoria o si no hay mejora de los síntomas en 24 a 48 horas. De ahí, en cuanto a la dacrocistitis crónica, esta es una inflamación crónica justamente causada por una infección bacteriana, pero aquí los patógenos son Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Pseudomonas aeruginosa. Igual esta surge de una estenosis congénita o adquirida que causa una éstasis lagrimal y es lo que termina desencadenando la infección. La clínica de estos pacientes igual es un lagrimeo excesivo, persistente, una secreción mucopurulenta del punto lagrimal, pero no tienen síntomas de inflamación aguda, es decir, no tienen fiebre. Y el diagnóstico se lo hace a través de la clínica y se puede realizar un cultivo de la secreción que se recolecte. Y el tratamiento va a depender del patógeno que se aísla en el cultivo. También se puede hacer un procedimiento quirúrgico que es la dacriostorrinostomía, que es básicamente crear una conexión entre el saco lagrimal y la nariz para hacer un drenaje sin obstrucción de las lágrimas y que estas no se acumulen. Las complicaciones de una dacriocistitis no tratada es una conjuntivitis crónica o una formación de un dacriocistocele, que es básicamente una dilatación quística del saco lagrimal. Gracias. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Eh, Bien, muy bien. Me gusta que han revisado los temas. Voy a hacer algunas consideraciones. La única cosa que pedir es que bueno, en las siguientes charlas ir abordando tema por tema para poder ir haciendo los comentarios para que sea para ustedes también más fácil y no perderse revisando todo de golpe. ¿Ok? Perdón, ya les pongo la cámara ahí. La primera cosa, con respecto a algunos puntos que anoté que me parecieron importantes, ¿ustedes saben para qué sirven las tetraciclinas, no solo como antibióticos, sino como tratamiento para la disfunción de las glándulas grasas? ¿Me he escuchado algo de eso? Sí, si mal no estoy, es justamente porque son como un poco mediadores de la inflamación y también actúan un poco sobre la producción de como que de esta propia glándula. Entonces, al como actuar directamente en estas, van a reducir un poco qué tanto se pueden inflamar o qué tanto se pueden acumular las secreciones dentro de las glándulas. Correcto. La idea de las glándulas, del usar antibióticos en la disfunción, o sea, este tema de las glándulas de grasa de los párpados que empiezan a fallar, tanto las glándulas anteriores como las posteriores, se conoce como una disfunción de las glándulas grasas. Muy frecuentemente se afectan, o sea, todas, hay pacientes que llegan con escamas en el borde de las pestañas, con los típicos collaretes alrededor de las glándulas también vienen con una disfunción de sus glándulas grasas, también con las glándulas tapadas, con estas famosas meibomitis. Y estos pacientes son pacientes que tienen este problema de manera crónica. Es una patología que está muy subdiagnosticada y que es importante. Y el uso de los antibióticos, de esas tetraciclinas, tanto tópicas como sistémicas, tienen este efecto importante como un antiinflamatorio y sobre todo porque tienen un componente, una lipasa que disuelve la grasa. Al ser la grasa muy espesa, entonces no logran
vaciarse las glándulas espontáneamente cuando parpadeamos y entonces empieza a retener. Y esta grasa empieza, mientras más tiempo esté retenida dentro de las glándulas, pues empieza a endurarse. Y al endurarse forma tapones. Entonces ahí es cuando se producen estos problemas crónicos y la forma en la que se debe tratar, como decían, está bien con estos antibióticos, con limpiezas. Ahora hay productos específicos para la limpieza de los párpados que tienen estos compuestos de árbol de té, que es un compuesto que ayuda mucho en la limpieza de las glándulas, porque si no, esos pacientes son pacientes que están todo el tiempo con el problema, ¿ya? Entonces, es importante el correcto tratamiento, es súper frecuente. Tenemos pacientes con ursuelos además por todos lados, que es la consecuencia final de una glándula tapada. La glándula tapada termina infectándose y en esa glándula tapada pues entran bacterias porque es un excelente caldo de cultivo y esto a su vez lleva a tener estas complicaciones muy frecuentes. ¿Saben cuántas glándulas más o menos tenemos eh, de meiomio por párpado y por ojo? ¿Sí, no? Tenemos alrededor de 40 glándulas en el párpado superior y alrededor de 30. O sea, más o menos se calcula que son como 70 glándulas por cada ojo. Entonces se dan cuenta que esto nos puede pasar a cada rato. Tengo pacientes que vienen con glándulas con orzuelos y con chalaciones en ambos párpados, en párpado de arriba, en ambos ojos, párpados de arriba, párpados de abajo. Entonces se puede volver muy repetitivo y es un tormento real para los pacientes. Entonces es importante tomar en cuenta cuando es un orzuelo esporádico y uno examina los párpados así, incluso sin ningún microscopio, se ven que están los párpados normales y que es puntualmente un orzuelo, pues se tapó una glándula y se infectó. Pero cuando vemos estos párpados engrosados, llenos de puntos amarillos, ustedes les ven a simple vista los puntos blanquitos en las glándulas que están totalmente obstruidas, pues entonces sabemos que tiene un problema serio y que hay que empezar a tratar porque esto se va a volver un tema continuo y no podemos estar atormentando a los pacientes a cada rato, cortando las glándulas y drenándoles por vía interna. ¿Ok? Em, También es importante tomar en cuenta el tema del ojo seco y aquí, bueno, me paso de un tema al otro porque como bien explicaban, estas glándulas de grasa producen un tipo de ojo seco que es el ojo seco evaporativo. La película lagrimal está compuesta por tres capas. La una de moco que adhiere la lágrima al ojo, la otra capa que es la capa acuosa, que es la que tenemos en la intermedia, y la capa que es la capa que lubrica, y finalmente tenemos la última capa que es la capa de aceite o de grasa que sale de las glándulas, que es la que evita que la lágrima se evapore muy rápido. Esta película lagrimal es importante que tenga todas estas capas y ahora se toma muy en cuenta porque antes era solo tengo ojo seco, póngase lágrimas. Si no tratamos la causa de base del paciente, la disfunción de glándulas grasas, o si no tratamos, como hablaban ustedes del Sjögren, de la disfunción de las glándulas lagrimales por esta alteración autoinmune, los pacientes van a tener el ojo seco todo el tiempo. Entonces, las lágrimas solo son un parche para un problema que tenemos que tratar primero la causa. Entonces, es bien importante también conocer eso, es sumamente común en nuestro medio. Y otra cosa que también es importante que tomen en cuenta que en medios como el nuestro, los procesos inflamatorios generan también resequedad. Si yo tengo un ojo todo el tiempo inflamado, por ejemplo, por alergias no tratadas, que es lo que pasa mucho con los niños, tengo un ojo que está todo el tiempo inflamado. Y al estar todo el tiempo inflamado, pues como en todo proceso inflamatorio, saben que hay calor en la superficie, entonces las lágrimas también se evaporan muy rápido. Hay que tratar la causa de la alergia, porque si yo solo le doy lágrimas, no voy a conseguir nada. Necesito tratar la alergia del paciente y aumentar las lágrimas para que todo este manejo adecuado mejore todo estos síntomas del paciente. También tratar con antiinflamatorios ayuda mucho con el tema de los ojos. Em, Otra cosa que me pareció interesante también es el tema de las dosis. Uno, el tema de estar bien conscientes de las dosis. Como les explicaba ayer, es bien importante en los niños el diagnóstico temprano y el manejo temprano quirúrgico. Ya en los adultos es un tema distinto. Hay que reconocer si son dosis mecánicas, que es lo más frecuente en las personas adultas, que empiezan a soltarse las aponeurosis y entonces empiezan a caer los párpados. Esos pueden ser bilaterales usualmente,
a veces asimétricas. Ellos requieren un tipo de cirugía, valorar siempre bien la función del elevador, que es tan simple como hacerle seguir al paciente hacia arriba con el dedo, a ver si es que tiene función del elevador. A veces ustedes verán como mecanismo compensatorio que los pacientes tienen muchas arrugas en la frente porque como no pueden levantar el párpado o sea, con los músculos del párpado, empiezan a levantar las cejas y todo el complejo muscular de la frente para levantar ese párpado. Entonces ven unos pacientes que están todo el tiempo con la cara como contraída, como enojados, porque esto genera una medida compensatoria para poder ayudar a levantar esos párpados. Y en esto, una patología que es bastante frecuente en nuestro medio y que tienen que tenerla muy en cuenta es el tema de la miastenia gravis. Y en general, descartar temas neurológicos con los pacientes. A veces hemos visto pacientes que son como tomados muy a ligera el tema de la tosis y son operadas por cirujano plástico y el rato que tenía, el paciente tenía una miastemia. Entonces, un paciente que no tenía una tosis permanente, sino era una tosis que... Los clásicos síntomas de la tosis de los pacientes con miastemia gravis es que es una tosis que va empeorando porque como sabemos es por una falta de neurotransmisores. Entonces, es una que no tienen la gran cantidad. Entonces uno empieza a hacer las pruebas de mira para abajo, mira para arriba, mira para abajo, mira para arriba y el párpado empieza como a quedarse como cansado y ya no puede levantarse. Es una prueba muy fácil para ustedes para hacer en el consultorio. El paciente luego ya no puede levantar el párpado. Y lo mismo que les pasa cuando lo hacemos hacer cualquier tipo de fuerza, el paciente va perdiendo la fuerza conforme lo va haciendo. Entonces es un cuadro muy característico. Es una tosis que mejora en la noche, por si ya cuando uno se duerme toda la noche, el paciente se levanta con los ojos bien abiertos, pero va bajando conforme va pasando el día y además se asocia mucho con diplopia porque también produce parálisis temporal de los músculos a nivel ocular y entonces el paciente de repente ya los músculos no empiezan a trabajar como deben y empiezan a haber presión doble. Entonces, esto es bien importante porque si uno llega a operar a un paciente con miastenia gravis de una tosis, el paciente se va a quedar luego con el ojo recontraabierto, con una retracción y claro, ya cortado el tejido, no hay mucho más que hacer. Entonces, es sumamente importante descartar trastornos neurológicos con los pacientes antes de decidir cualquier tipo de alteración. Am, Solamente ya se me acaba el tiempo, así que bueno, igual algunas cosas puntuales las iremos resolviendo. Yo al final del todo este ciclo de oftalmo voy a presentarles casos clínicos para que ustedes también puedan juntar toda la información y puedan preparar el tema, ¿ya? Y entender este tema también. Em, ¿Qué más? Algo más les iba a decir. También importante, hay muchas tosis también iatrogénicas, que son las causadas por el famoso Botox ahora, ¿no? Que está tan de moda y que lo pone cualquiera. Entonces, estos pacientes también tienden a tener muchos problemas con el tema de la tosis. Y esa es una tosis temporal que va a ceder cuando pase el efecto de la medicación, no se debe hacer nada, porque eso puede causarles muchos problemas. Y una cosa, última cosa que también vi que me pareció importante es el tema em, de la celulitis. Eso van a ver con mucha frecuencia, pacientes que vienen con estos cuadros infecciosos de los párpados que tienen que ser bien diagnosticados. Una celulitis preseptal puede convertirse fácilmente en una poseptal, sobre todo en los niños chiquitos. Esto puede llevar a trombosis del seno cavernoso, los cuales pueden ser mortales en los pacientes. Entonces tenemos que tomar en cuenta que el paciente tiene que sí o sí ser tratado con antibióticos orales y tópicos. Tenemos que ir a hacer un seguimiento muy cercano de estos pacientes que están con estos cuadros de párpados inflamados. Recuerden que la piel del párpado, al ser tan delgadita y tan elástica, acumula muy fácil la secreción, se hincha muy rápido un día para otro. El paciente está con el ojo cerrado, pegado, lleno de secreción. Y estos pacientes pasan muy rápido a la parte de atrás. Entonces, y se pasa el septum que hablaban y eso genera estos cuadros luego de proptosis y un signo también importante es tomar en cuenta cuando el paciente ya tiene una infección posterior, ver cómo está porque la pupila empieza a dilatarse, porque empieza a haber compresión atrás del nervio óptico, empieza a dejar de mover el ojo, es un ojo que se congela y que no se mueve. Se ve quemosis, no, eso está mal escrito, no es quimosis, sino quemosis, que es y como la conjuntiva se empieza a hacer como una boya de agua porque empiezan todos los tejidos a presionar y empiezan a salir. Entonces son verdaderas emergencias, necesitan manejo intravenoso urgente
porque pueden tomarle la vida al paciente, incluso se pueden necrosar los párpados, entonces lo cual sería una tragedia también para el ojo. Entonces, bueno, en fin, me pareció que están muy bien las charlas, me gustó mucho, se prepararon bien, han leído bien los temas. Es mucha información para una hora, pero iremos, y al final, como les dije, haremos sesiones de casos clínicos donde podemos mezclar un poco todo para que ustedes también puedan así asociar, porque los exámenes, sobre todo los estandarizados, se asocian mucho a casos clínicos, entonces ahí haremos casos para que ustedes también puedan asociar el tema, pero esto estuvo muy bien presentado. Creo que eso es todo. ¿Dónde está mi querido Francisco? Está por ahí, creo. Dime. Gracias, Gracias, Doc. Ok. Muchísimas gracias, Doc. Bueno, espero que les haya Consulta. servido. Una consulta. Dime. ¿Las diapos nos van a pasar? O sea, les pedimos nomás que nos pasen, no hay problema. Sí, no hay problema. Yo creo que es importante para que tengan de dónde estudiar también. Ya, Doc, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, gracias, Doc. nada, que les vaya bien. Gracias. Que descansen. Hola, Doc. Buenas noches. Ujú. Aló, ¿quién Doc, está por aquí? Dime. yo, Sebastián. Hola, Sebas, ¿qué dices? Ya, hola, Doc. ¿Cómo va? Le voy a mandar este mismo link a los chicos de la otra clase, ya, para que se vayan uniendo. Ya. Entonces me Ya. quedo aquí mismo, no me voy. Sí, 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 aquí nos quedamos.